Hola, muy buenas a todos. Hoy tenemos aquí, a fecha de lunes a las 6 de la tarde, tenemos aquí a Sergio, o muy bien conocido como un tío blancoetero. Bueno, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Pues aquí, pasando la cuarentena, como todos. A Me ver, yo como alegro. soy youtuber en el fondo, no ha cambiado demasiado la cosa. Estáis ahí, los youtubers, claro, no cambiáis de perspectiva, seguís ahí, no te hace falta mucho salir, el trabajo en casa. Claro, lo Bueno, único que cambia es que ya no puedes salir a tomarte una cerveza ni nada, pero más allá de eso, la jornada sigue siendo parecida. ya, te pones la terracita, le tomas algo en la terracita, ya emula un poquito que estás en la calle. Mira, voy a empezar con una pequeña pregunta, ¿vale? Sí. Para quien no te conozca, porque aquí imagino que habrá gente que te conocerá, gente que no te conocerá, es ¿quién es un tío blanco hetero? ¿Cómo nació un tío blanco hetero? Pues nació porque, bueno, básicamente hace aproximadamente 2 años yo decidí empezar un canal contra las ideologías identitarias, posmodernismos, feminismos y demás. Y a partir de ahí, pues hasta... De hecho, en un principio fue una idea de a ver si hacía... Espérate, me voy a quitar los... ¿Me puedes hablar un segundo? Sí, claro, claro. Vale, mira, es que me voy a quitar los cascos. Bueno, no, no me los voy a quitar. Pero es que parece como si estuviese en un podcast y no estoy en un podcast. Que, a ver, pues en un principio la idea de un tío blanco hetero eh, surgió hace 2 años cuando yo estaba muy enganchado a este tipo de contenidos en canales anglosajones y estaba bastante preocupado por la deriva totalitaria que estaban teniendo pues determinadas corrientes y cómo las estábamos aceptando eh, debido a mm, yo creo que en parte porque nos vendían como una falsa sensación de superioridad moral, ¿no? De estar trabajando por los justos y tal, pues con todo esto de el feminismo, el antirracismo, el transgenerismo, vamos a... y a partir de ahí, pues decidí abrir un canal en España. Me di cuenta de que no había demasiados canales que hiciesen ese contenido y me di cuenta de que muchas de estas corrientes que yo llevaba durante años viendo en Estados Unidos se estaban básicamente o ya estaban infiltradas dentro de lo que es el panorama cultural en España y no había nadie ni en medios de comunicación ni en prensa ni que realmente lo criticase. Sí que había, pues eso, determinadas. Giovanna Carril, podías encontrar contenidos suyos en YouTube, podrías encontrar contenidos de Alonso DM, podías encontrar contenidos como de eh, comunicadores muy esporádicos que encima tampoco ni siquiera se dedicaban a eso. Entonces, nada, fue una idea que estuve dándole vueltas durante unos meses y al final me la saqué adelante y dije, venga, pues vamos para allá. Vale, un segundo. Muchísimas gracias de la explicación. Y siempre que te veo, y mucha gente que te ve, se hace un poco la misma pregunta, aunque siempre habla de un referente, pero yo te quiero hacer dos preguntas, y es, ¿quién es tu referente o quién ha sido tu referente para ti, filosófico, o tu ponente o la persona que te ha inspirado a hacer esto? Y después una pregunta que, ¿cuál sería un político o una figura política que tú te fijarías y dirías, la verdad es que me siento identificado? A ver, la primera pregunta, ¿cuál era? ¿Cuál sería a mí? Tu filósofo, la Ah, filosofía un poco que lleva. a ver, evidentemente sería muy deshonesto por mi parte que citase a otra persona que no fuese Jordan Peterson porque justo cuando empecé el canal era una persona a la que había descubierto hace relativamente poco y me ayudó a abrir los ojos en muchos aspectos. Y a mí me pareció, una de las cosas de las que más me enorgullezco, entre comillas, es de haberle dado a conocer a mucha gente en España, porque la verdad es que era un mensaje que en ese momento y que ahora todavía me sigue pareciendo bastante necesario. Ahora, la segunda pregunta que me has hecho es un Bueno, político. es encaminado, sí, un político referente. Vale, un político referente. A ver, a mí en general no me gustan mucho los políticos. En general.
Ahora mismo, si me preguntas un referente, no creo que tenga ningún político como referente, pero si tuviese que decirte ahora mismo cuál es el político que más admiro, sería Almeida. Y por una circunstancia casi coyuntural, que es por la gestión y por el talante que ha tenido durante esta legislatura, que me ha sorprendido muchísimo. Entonces, si tuviese que elegir ahora un político en ese sentido, elegiría Almeida. Perfecto. Siempre que veo tus vídeos o te vemos, hablas sobre las ideologías políticas, un poco de los marcos conceptuales que tenemos. Y mi pregunta que te dirijo únicamente es sobre la ideología política. Es decir, tú dices que no te encuadras con el espectro tradicional de izquierda y derecha, pero me gustaría saber cuál sería tu ideología o la ideología más cercana o algo, aunque sea complejo, pero me gustaría saber cómo o a qué te acercas en el pensamiento. A ver, no sé, yo ahora mismo cada vez Bueno, es algo que con el paso del tiempo cada vez me noto más cercano a posturas liberales, en general. En ese sentido, tampoco es que las tenga muy claras, tampoco es que de repente me haya convertido en un anarcocapitalista o algo así, pero sí que cada vez que escucho hablar a Fernando Díaz Villanueva o a Juan Ramón Rayo o algunos de los liberales que podemos ver por internet, me parece que argumentan muy bien y que están cargados de razón. Por eso cada vez yo me siento más cercano al liberalismo en ese sentido. Ahora no me gustan las etiquetas porque ayudan a reducir al contrario a un nombre en concreto y a alejarte de las ideas. A mí, por ejemplo, me han atacado mucho, incluso desde canales que también son críticos con el feminismo, llamándome feminista o diciendo que yo apoyaba el feminismo sin entrar a especificar cuáles serían esas ideas feministas que yo tendría y con las que ellos estarían de acuerdo o con las que ellos no estarían de acuerdo. Entonces me parece a mí que muchas veces utilizar la etiqueta de eres un rojo, eres un facha, eres un feminista, eres esto, eres aquello, muchas veces se utiliza para rehuir entrar en las ideas concretas que esa persona estaría defendiendo y a ver si a partir de esas ideas podemos tener algún punto en común. Por eso a mí me da igual que tú te definas como si, no, es que yo soy comunista, no, es que yo soy capitalista de no sé qué, pero yo pienso, no, es que yo soy feminista, pero de... Me da igual el rollo, ¿eres feminista? Perfecto, vamos a hablar de esto. ¿Qué opinas sobre esto? Entonces sí, estamos de acuerdo. ¿Estás de acuerdo en que todos debemos de ser iguales ante la ley? Sí, claro que estoy de acuerdo. Entonces, ¿estás de acuerdo que esto es una aberración? Sí, claro que estoy de acuerdo. Joder, entonces estamos de acuerdo. Te llames feminista, te llames comunista, te llames fascista, me da igual. Entonces, siempre me parece que es más interesante entrar de una forma pormenorizada en el terreno de las ideas y no quedarnos tanto en la superficie de la etiqueta. Bien, un poco en consonancia con lo que estás diciendo, me viene al pego lo que tú siempre dices de los nacionalismos y los identitarismos, los nuevos identitarismos. ¿Tú crees que este nuevo discurso político de las etiquetas, de querer reducir al adversario, viene en parte por ideologías identitarias? O en parte, también preguntarte qué es para ti el identitarismo, si es nacionalismo, si es identitarismo de género, o existen varios identitarismos, solo hay uno. A ver, yo creo que el identitarismo viene de poner una identidad política por encima de otras. Es decir, si tú, por ejemplo, eres un identitarismo, cuando hablo de feminismo identitario, es porque la identidad política de mujer la ponen por encima del resto de identidades políticas. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero cuando hablo de un identitarismo. En plan de decir, pues eso, los nazis eran unos identitaristas con respecto a la raza aria. La raza aria para ellos, desde un marco genético, desde donde coño lo estuviesen defendiendo, estaba por encima del resto de razas. Yo creo que dividir nuestra sociedad en identidades y a partir de ella generar ciertos discursos o generar ciertas estructuras sociales es un error. Creo que es algo que nos divide y creo que es algo que la izquierda contemporánea, la izquierda que podíamos a lo mejor haber entendido durante los últimos 20, 30 años, y escuchamos a Martin Luther King y cosas así, algo más clásico, normalmente habría trabajado para romper esas etiquetas
que muchas veces habrían venido desde la derecha. Entonces, ahora mismo no entiendo ese deseo de recuperar esas identidades políticas y de, pues, dividirnos por nuestro género, dividirnos por nuestra raza, dividirnos por nuestra identidad, de lo que es algo que no comprendo. Y como eso, había una cosa muy curiosa y era que ahora mismo defender las palabras que decía Martin Luther King, lo de sueño con que un día mis hijos puedan dar clases sin que se les tenga en cuenta por su color de su piel, sino por sus ideas. Esas frases, hay algunas universidades en Estados Unidos donde ahora mismo son un microrracismo, una forma de microagresión, porque invisibiliza las realidades de las personas racializadas. Entonces, quiero decir, yo creo que seguir este curso y avanzar en esta dirección creo que es dar un paso atrás como sociedad. Entonces, por eso soy tan crítico con ello en todas las formas que se expresa en nuestro canal. Por fortuna en España no tenemos tanta gente de distintas razas, no tenemos esa mezcla cultural que a lo mejor sí que tienen en Estados Unidos, como para que el antirracismo o las identidades racializadas y tal hayan cogido demasiada fuerza. Pero en España, como hemos visto, estos movimientos identitarios y el posmodernismo y tal ha venido de la mano del feminismo, por desgracia. Vale, hablando con la última palabra que has dicho del posmodernismo, siempre hay una batalla de dónde viene el posmodernismo, si es del mayo del 68, si es de Foucault. ¿Tú de dónde crees o dónde nace el posmodernismo que hoy día tenemos instaurado, este posmodernismo de identidades, el posmodernismo de ideas políticas de izquierda transgresoras? ¿De dónde crees que viene entonces la idea de posmodernismo que tenemos en nuestra sociedad? A ver, yo creo que en parte viene de la necesidad de la izquierda de encontrar banderas que poder apropiarse una vez de alguna forma, ya no te digo que terminada la guerra de clases, pero sí en el momento en el que básicamente lo que mayoritariamente hay en España son clases medias, en el momento en el que básicamente, esto lo decía Alberto Olmos, me hacía mucha gracia, decía, joder, es que en España no hay pobres, que es una forma de hablar, pero decía, sí que hay pobres, evidentemente, pero decía, realmente ya no hay tantos pobres, ya no es tanta la desigualdad de los que menos tienen contra los que pueden vivir cómodamente, que se ha dejado de convertir en algo rentable para la izquierda. Entonces sí que me parece que para seducir a un nuevo nicho de votantes ya no se lleva tanto el hablarle a la clase obrera o a los pobres y demás, sino a una nueva ristra de identidades y de modas y de minorías que... Y lo que ellos te están vendiendo con eso, pues sería, pues, cierto supremacismo moral. En plan, vas a ser buena persona porque te preocupas por el medio ambiente, vas a ser buena persona porque te preocupas por la igualdad de las mujeres, vas a ser buena persona por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Claro, sin estas nuevas modas y sin estas minorías, la izquierda indefinida que tenemos ahora mismo se evapora, no hay nada más. Entonces, creo que en parte es una necesidad de traernos esto porque hay un discurso que me parece agotado que está relacionado con la lucha de clases y todo esto. Sí, muy Gustavo Buenista, lo de la izquierda indefinida, pero al fin y al cabo Gustavo Bueno, y lo que dices tienes razón. Así que te pregunto, ¿existe hoy día, ya no para el marco social o para un análisis del mismo, sino de forma tangible, el mundo, existe un enfrentamiento tradicional entre izquierda y derecha o es algo más? ¿Hay algo más en el terreno político que estamos obviando? ¿Cómo que si existe un...? Es decir, hombre, yo... de la forma tradicional que entendemos, ¿existe hoy día la izquierda, existe hoy día la derecha o vamos hacia algo más, hacia algo nuevo? A ver, yo creo que la izquierda y la derecha son categorías caducas. Es decir, no... Normalmente la izquierda y la derecha se habían definido por unas posiciones con respecto al Estado muy claras. Esto ahora mismo ya no se da. Ahora mismo es que es lo que te quiero decir. Tú puedes considerar que estar a favor del aborto es de izquierdas y que estar en contra del aborto es de derechas.
Y esta serie de posiciones superficiales, con mucha relación con la cultura, con mucha relación con lo social, con mucha relación como con la filosofía y tal, son las etiquetas a partir de las cuales ahora a uno le consideramos de izquierdas y de derechas. Ah, joder, si eres feminista, si estás a favor del aborto, si eres vegano y si eres tal, debes de ser de izquierdas. Y si estás en contra del aborto, no te hace gracia la ley integral de violencia de género y tal, debes de ser de derechas. En principio, esto no debería definir a alguien que fuese de izquierdas y de derechas. Entonces, yo creo que son etiquetas que están un poco caducas ahora mismo, de izquierdas y derechas, aunque sigo pensando que son categorías útiles para analizar la realidad. Es decir, yo, si a mí me quitas de mi vocabulario para hacer vídeos izquierda y derecha, me jodes. Me jodes porque utilizar izquierda y derecha es una manera que yo tengo de relacionar algunos de los puntos y algunos de los análisis que yo quiero hacer para que me entienda la persona que está ahí. No tiene sentido que yo diga, bueno, voy a eliminar estas categorías y tal. Entonces, eso es básicamente lo que pienso de las categorías de izquierda y derecha ahora mismo. Y entendiendo un poco, vamos al terreno jurídico, en el sentido de justicia, ¿qué entiendes tú por justicia? Y después preguntarte que si crees que existe, aparte de la justicia ordinaria, una justicia popular, como claman en el 8M o claman muchas feministas, de querer que el pueblo retome esa justicia. No, a ver, eso yo creo que lo he hablado en otros momentos. Hay determinadas palabras que no deberían tener apellidos, ¿sabes? O sea, además son conceptos normalmente que están muy claros. Justicia, verdad. No existe... O sea, la justicia es justicia. Si le ponemos un apellido como justicia social, esto lo dijo Ben Shapiro, ya entonces estás tergiversando el significado de lo que realmente quiere decir la justicia. Si de repente a la verdad le ponemos un apellido que es verdad política, estamos tergiversando lo que se supone que quiere decir la verdad. Entonces, en ese sentido, yo no creo que exista una justicia popular o una justicia social. Normalmente la justicia social es el argumento que están utilizando algunos para justificar unas acciones o unos movimientos que a mí me parecen bastante totalitaristas en este aspecto. No, es justicia social. Que a este señor se le condene por esto es justicia social. No es justicia social. La justicia la tiene que imponer un juez, sobre todo en un estado de derecho y en un sistema relativamente garantista, la justicia la tiene que imponer un juez, punto. No existe, pero la calle está pidiendo fervientemente otra cosa. Me da igual lo que pide la calle fervientemente. Si la calle pide fervientemente una cosa, lo que puede hacer es votar en unas elecciones, como ahora mismo está diseñado nuestro sistema en España, y a partir de ahí elegir a unos dirigentes que cambien determinadas leyes. Pero no podemos aplicar un sistema de leyes a golpe de lo que oímos en las calles, que es muchas veces lo que estaban intentando justificar. No, es que ahora mismo la calle está pidiendo esto, entonces ahora traemos este proyecto de ley y tal. No, habrá que escuchar lo que diga la gente en las calles. La gente lo que dice en las calles es una analfabeta jurídica. Habrá que escuchar lo que dicen los jueces y habrá que escuchar lo que dicen los juristas, pero no escuchar a la gente en la calle. Sí, me enrollo. No te preocupes. En este caso, por ejemplo, la ley de violencia de género, que es muy discutida, ahí hay como un contrapeso, ¿no? Es decir, podemos catalogar leyes inmorales. ¿Se debería ir de escuchar un poco a la calle, de escuchar lo que ocurre día a día, en vez de hacer ese caso a los juristas? ¿Cómo? No he entendido la pregunta. En el caso de la ley de violencia de género, que has hablado bastante, es una ley que moralmente no sería correcta, pero podría ser legal, pero no correcta. ¿Tú crees que ahí se tendría que escuchar un poco lo que dice la calle, o se debería de mantener la doctrina de continuar con la ley de violencia de género tal y como está? Pero es que no tengo muy claro que la calle entienda lo que es esa ley. Yo estoy en contra de esa ley porque me parece que alguna de las cosas que articula en nuestro Código Penal son absolutamente contrarias a un sistema de derecho moderno. Y de hecho lo justifiqué en el debate con Clara Serra, me parecen que son más propias del antiguo régimen.
Me parece que lo que está reproduciendo la Ley Integral de Violencia de Género es un derecho penal de autor. Entonces ya no es una cuestión de, no, es que la calle dice esto, es que la calle dice otro. No, no, es que yo no quiero tener un derecho penal de autor que es más propio del antiguo régimen que de las democracias modernas. ¿Por qué tenemos que hacer ese retroceso jurídico hacia atrás? No, no, no. Entonces, en ese sentido, ya no es una cuestión de lo que diga la calle o lo que no diga tal, es qué clase de sociedad queremos ser. Si queremos acercarnos a un autoritarismo o a una forma de dictadura, vamos por buen camino. Si queremos ser un sistema garantista, donde hay separación de poderes y donde más o menos a cada uno se le juzga por las acciones que ha hecho y no por identidades que él pueda tener, como ser un varón o ser una persona homosexual o tal, entonces tendremos que alejarnos, yo creo, cada vez más de ese tipo de legislaciones. Hubo una entrevista, un debate, perdón, que yo vi, que fue contra una feminista, y me llamó la atención una cosa, y quiero saber tu opinión, porque ella, cuando hablaba ahí de violencia de género, que era violencia de género, ella hablaba de que no toda violencia en el ámbito doméstico es de género, pero sí, por ejemplo, la ablación femenina lo es. Yo te pregunto a ti, Sergio. ¿No toda? No toda violencia doméstica es de género, ella lo dijo textualmente y me quedé asombrado, pero sí, por ejemplo, determinada violencia como es la ablación femenina, sí debería de considerarse violencia de género. Y ahora te pregunto yo a ti, que por qué la feminista, o esta referente feminista, dijo eso y lo tenía tan interiorizado y tan claro, pero al feminismo que hay predominante y hegemónico no le da ese mensaje. No dice, vamos a cambiar la ley, vamos a cambiar las cosas, sino que mantienen ese discurso de la mentira, de que lo harán. A ver, yo no, a mí ese discurso que he escuchado mucho, nunca lo he repetido, me lo he hecho Clara Serra en cara en el debate que tuve con ella, pero le dije rápidamente que se estaba equivocando. Yo nunca he defendido eso de que la violencia no tiene género. Es decir, en este caso que has puesto tú ahora mismo o que estaba defendiendo esa feminista en ese momento, está claro que cuando a un bebé, por ser mujer, se le practica una forma de circuncisión o lo que fuese, ¿cómo se llama la ablación? Ablación femenina, cuando le cortan el clítoris a las mujeres. En el momento en el que tú a un bebé, por ser mujer, le cortas el clítoris, evidentemente estás ejerciendo una forma de violencia que está definida por el género de la otra persona. Pero eso también pasa en los rituales de circuncisión que puede haber en África con respecto a los varones. Con esto no te estoy diciendo que también a los varones les pasa, te estoy diciendo que la violencia de género, es decir, la violencia contra alguien simplemente por el hecho de ser del género que es algo que se da tanto hacia los hombres como hacia las mujeres. Alguien me podría argumentar, bueno, se da mucho más hacia las mujeres, se da mucho más hacia los hombres. No se trata de entrar en eso. Se trata de que factualmente es algo que afecta tanto a unos como a otros. Es decir, yo recuerdo ahora el caso de dos lesbianas, creo que era en Latinoamérica, que acabaron matando a su hijo porque le cortaron el pene porque querían que fuese una mujer. Es decir, aunque no se puede poner esto como ejemplo de algo frecuente, estamos encontrando en que hay determinados delitos, hay determinadas formas de violencia que por su coyuntura podemos entender que están dirigidas hacia alguien por algo como si fuese su género. Entonces yo hasta aquí sí que puedo entender que se hable en este sentido de violencia de género. Incluso la ONU, cuando habla de violencia de género, habla de que es una violencia que mayoritariamente le afecta a las mujeres. No habla de que sea una violencia exclusiva de las mujeres, como parece que aquí sí tenemos en España interiorizado. Eso no es así. Continuando un poco con esto, creo que fue en el mismo debate o fue en un vídeo tuyo que hablaste de los asesinatos, de los ratios, de si eran varones o eran mujeres, y dicho un comentario que me llamó un poco la atención, que algunos asesinos de Estados Unidos, corrígeme si me equivoco, muchos de ellos les faltaban una figura de paternidad. Sí. La pregunta es... Bueno, no, era en los agresores sexuales. Los agresores sexuales, perdón. Sí. ¿Tú crees que el concepto de familia, la educación y los factores sociológicos influyen más o menos? A ver, yo creo que influyen mucho. No sé si te has fijado. Bueno, esto es una anécdota un poco más chorra, pero en casi toda la... Es que yo antes era muy fan de la criminología y de leer libros de sucesos y cosas así. Yo tengo ahí, yo que sé, todos los libros de Robert Ressler y de
y de John Douglas los tengo ahí en la estantería, que eran como los dos criminólogos que empezaron con lo de perfilar y tal. La serie esta que se hizo en Netflix de Mindhunter estaba basado en ellos. Claro, estos tíos, siempre que identificaban perfiles criminales, era como algo automático. Cuando veían a un señor que se había cargado a una mujer y tal, no sé qué, lo primero que decían siempre, falta de la figura paterna, falta de una figura paterna y tal, no sé qué. Entonces, yo creo que sí que es algo que afecta. Haber vivido en una familia desestructurada, lo que tampoco podemos es caer en la falacia de que las personas que hayan vivido una infancia en una familia desestructurada van a acabar siendo... O sea, hay muchas más personas que viven en una familia desestructurada y no acaban violando o asesinando a nadie que asesinos que acaben... que vivan en una familia desestructurada y tal y acaben asesinando o acaben cometiendo algún tipo de delito de agresiones sexuales o algo así. Entonces, no hay que caer, creo yo, tampoco en la falacia, porque muchas veces se parece a las mismas falacias que traen las feministas. Cuando dicen, no, es que el 90%, el 99% de los asesinos o de los agresores sexuales son varones. Ya, pero es que aunque sea el 99% de los asesinos o de los... realmente es un 0,000x% de la población total de varones. Entonces no podemos hacer esa generalización. Tampoco creo que podamos hacer esa generalización con cosas como una familia desestructurada y cosas así. Pero sí que es cierto que haber tenido una infancia, pues eso, con la ausencia de una figura paterna, en una familia desestructurada, con determinados factores, puede ser determinante a la hora de generar actitudes antisociales que luego pues, pueden derivar en eso, en asesinatos, en agresiones sexuales y demás. Con esta colación de lo que has dicho, entonces, ¿tú crees que serías más esencialista o constructivista? ¿Tú crees que una persona por genética puede criarse en una buena familia, una persona que es adoptada, por ejemplo? Han visto casos donde personas que se han criado en un ambiente bastante próspero han seguido una línea de ser unos agresores sexuales, de ser unas personas pues que llevan una vida un poco delictiva. Entonces, la pregunta sería, ¿las personas nacen criminales, se hacen criminales, una mezcla? ¿Está condicionando el ADN a que sea un agresor sexual? Claro, aquí realmente la pregunta que me estás planteando es algo muy subjetivo, porque realmente eso es algo que los criminalísticos y los científicos todavía se están preguntando entre ellos. Es decir, no existe una respuesta clara que nos haya dado la ciencia diciendo, no, los asesinos nacen, los asesinos se hacen. Creo que es una mezcla de las dos cosas. Creo que hay determinados factores genéticos que te condicionan o que haces que seas más susceptible de desarrollar luego estas actitudes antisociales, y creo también que hay determinados factores culturales y sociales que podemos ir aprendiendo que también pueden condicionar que más adelante pues desarrollemos determinados patrones antisociales, como ya te he dicho. Entonces yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Creo que no podemos decir, no, es solo la genética. No creo que sea solo la genética. No creo que alguien, por haber nacido de una manera, ya es asesino 100%, el gen del psicópata. No compro eso. Vale, pues hablando un poquillo de España, vamos a entrar ya en terreno de actualidad. La actuación, bueno, hay diversos vídeos tuyos criticando un poco la deriva autoritaria del gobierno. ¿Y tú crees que la actuación del gobierno ha sido la correcta? ¿Tú crees que si hubiera ocurrido con un gobierno del Partido Popular, un gobierno de la derecha, la gente hubiera actuado igual? Claro, es muy difícil plantear hipótesis de este tipo, de qué hubiese pasado si, no estoy muy seguro de qué hubiese pasado si hubiese estado el Partido Popular o Vox en el poder. A lo mejor lo hubiesen hecho mejor, a lo mejor lo hubiesen hecho peor. Es difícil haberlo hecho peor, pero bueno, yo qué sé, ¿sabes? ¡Todos a la calle! La verdad es que el evento del 8M sí que va a marcar a este gobierno, porque a un gobierno de Vox o del Partido Popular, que el evento del 8M no le favorece políticamente, pues no tendría esa sombra de la duda sobre ellos de si tomaron más tarde o más pronto las medidas por mantener este evento en concreto. Sin embargo, al gobierno del Progreso, el Partido Socialista, con Podemos, que encima nos traían una ley estrella para eso, que era una celebración, que iban a darse todos pues un baño de multitudes, ¿no? En el 8M, en los centros de cada ciudad, y era siempre como un gran evento de masas.
claro, para ellos es más jodido. Porque hay mucha gente que dice, no, pero la gente habla mucho del 8M cuando también se mantuvieron partidos, cuando también se mantuvo, pues eso, el transporte público, museos, teatros, cines, no sé cuántos eventos deportivos. Es cierto, pero quiero decir, es bastante claro que si el gobierno no tomó medidas con anterioridad en ese sentido, no fue para salvar el Betis Real Madrid, no fue para que la gente pudiese ir al cine a ver la última película de Pixar, fue precisamente por el 8M. Entonces, claro, a mí el rollo de si ya sé que permitieron una serie de eventos que no deberían haber permitido, pero la sombra de la sospecha no es que la inactividad del gobierno fuese por estos eventos. La sombra de la sospecha está en que la inactividad del gobierno fuese por la fiesta masiva de masificaciones y de masas y del 8M que se celebraba en Madrid, en las principales ciudades, que sí que le beneficia al partido del gobierno y a los que gobiernan con él. Entonces, es muy jodido en ese sentido, es muy jodido que se libren de esa crítica. Y por mucho que... O sea, es que fíjate, no fueron capaces ni de desaconsejarlo. Ya no te digo que lo prohíbas, porque hubo otros países que no lo prohibieron. Hubo otros países en Europa que sí. Ya te digo que lo prohíbas, tío, pero que lo desaconsejes. O sea, que digas... O sea, que es que los epidemiólogos, lo primero de lo que hablan en una de estas circunstancias no es que se eviten las masificaciones porque a los epidemiólogos les salga del nabo. Es porque las masificaciones de gente son un problema y son una forma de... Tío, pues no fueron ni capaces de desaconsejar a la gente y al día siguiente ya se cierran los colegios, se toman medidas. Tío, un poco de puta decencia. Los capitanes a posteriori, que todos los países actúan, menos el nuestro, y encima de todo se nos dice que somos a posteriori. No, coño, es que capitanes a posteriori no eran los que ya lo estaban diciendo durante... Es que le llaman capitanes a posteriori a Juan Ramón Rayo, a Iker Jiménez, a no sé qué, no, pero si estos eran los que te lo estaban diciendo. Estos eran los que llevaban un mes y pico desde que empezó el rumor en China, sacando noticias sobre ello y diciendo, ojo que con esto, ojo con esto. Y aquí me parece que han quedado retratados tanto el gobierno como los medios de comunicación y tal. Los que me parecen capitanes a posteriori, eso sí que es verdad, son los que ahora hablan de no, es que se recortaron en camas o es que se hicieron no sé qué. No, eso sí que es capitán a posteriori. Porque estás diciendo, vale, es cierto que ahora necesitaríamos todas las camas del mundo, pero es que nuestro país tiene una tasa de hospitalización muy baja. Nuestro país... deriva normalmente, o sea, tiene a la gente en los hospitales cuanto menos tiempo mejor, lo cual me parece algo positivo. Es normal que a la hora de gestionar tus recursos en un sistema sanitario decidas recortar en camas, porque realmente no las necesitas. Decir ahora que no se debería haber recortado en algo que ahora, por unas circunstancias extraordinarias, sí que necesitamos, que es normalmente por donde van cuando hablan de los recortes y demás, sí que me parece el paradigma del capitán a posteriori y no el decir, coño, es que te lo estaba diciendo la gente y tú no hiciste ni puto caso y saliste como una subnormal a celebrar el 8M con todas las ministras y con tu pañuelo morado. Como seguimos las recomendaciones de Susana Griso. Y te voy a hacer una pregunta, Sergio, que siempre, yo creo que tu canal, uno de los pilares de tu canal, es la libertad, bajo mi punto de vista. ¿Tú crees que hoy día, aparte de la censura que está habiendo, de los bulos, de Neutral y tal, ¿tú crees que esto en parte es un experimento sociológico? Es decir, ¿cómo nos comportamos cuando el gobierno nos dice a tu casa? O esto es verdad, esto es mentira. No digo que esté hecho para que sea un experimento sociológico, sino que aprovecha la situación para que digan o para que vean cómo actuamos ante estas situaciones, ante el aparato gubernamental. Sí, a ver, yo creo que, por ejemplo, la pregunta, en los globos sonda que nos mandaron por el CIS, la pregunta que hicieron de, hey, ¿te parecería que las informaciones en un momento como este deberían ser supeditadas por los organismos oficiales y por los expertos? ¿O crees que cada uno debería opinar lo que le diese la gana y decir lo que quisiese? Que era una pregunta un poco capciosa. Ahí me parece que nos estaban mandando un globo sonda en plan de a ver cómo reaccionáis si planteamos esto encima de la mesa. ¿Reaccionáis bien? ¿Reaccionáis mal? ¿Os cabreáis? ¿No os cabreáis? Evidentemente reaccionamos mal. Evidentemente, ahora mismo, sobre todo, en una sociedad en la que todo el mundo opina, en la que
básicamente todos los fallos en el discurso, existe una hemeroteca muy amplia que la gente te puede recordar, existe mucha gente opinando absolutamente de todo por redes sociales. Este tipo de cosas no pasan por alto. No es como, bueno, nos da igual. Evidentemente, creo que nos importa mantener nuestra libertad de prensa. Pero sí que creo que cuando el gobierno plantea estas iniciativas, pues lo que está haciendo realmente es tantearnos a ver si nos lo tragamos o si no nos lo tragamos. Y eso es lo que creo que, por ejemplo, hicieron con el CIS y creo que es lo que están intentando hacer con lo de esto de una legislación antibulos. A mí no me gusta. No me gustaba cuando lo propuso el PP en 2018 y no me gusta ahora cuando lo propuso Podemos o el Partido Socialista. Hay no sé si lo conocerá seguramente, a Iván Redondo, que es un poco el Roger Stone de España, que es el que está detrás del gobierno de Pedro Sánchez. Y hoy ha abierto una polémica, te ha preguntado sobre la polémica. Él, como comunicador y que está con la campaña de Pedro Sánchez, dice que lo más importante de una campaña política y de una gobernanza política es el miedo. ¿Tú crees que la política, bueno, en este caso hablamos del Partido Socialista, como tú has dicho antes, el Partido Popular con la ley de seguridad ciudadana, juegan con el miedo? ¿Crees que el miedo es el factor para mantener controlada a una población? Hombre, no sé si será el único factor que importa, pero evidentemente el miedo es un factor con el que puedes pasar muchas políticas y situaciones extraordinarias, como puede ser esta del COVID-19 o como pudo ser el 11 de septiembre con el atentado a las Torres Gemelas, se utilizan por políticos y gobernantes para arrogarse más poder, evidentemente, porque una situación de incertidumbre es un momento clave, eso lo dice mucho Pablo Iglesias, que justo son los momentos de crisis, los momentos de miedo, los momentos extraordinarios, en los momentos en los que ellos pueden avanzar en las políticas que a ellos les gustaría hacer. Pero ya no es esto tanto Pablo Iglesias, ya te digo, en Estados Unidos el 11 de septiembre lo utilizaron como excusa para someter a la población a un control brutal. Y vamos, a partir de ahí justificaron macarradas como es Guantánamo, ¿sabes? Donde no se respetan ni una puta mierda de derechos civiles, ni de derechos ni fundamentales, ni nada. Eso existe ahí, es algo alegal y ya está. Y la razón por la que se lo pueden permitir es precisamente por haber aprovechado estas circunstancias extraordinarias para poder introducir esto y que la gente lo vea como algo así como el mal menor. Dice, bueno, a ver, es el mal menor. Sí, hay una peli, no sé si te gustará o la habrás visto, la de El vicio del poder, ¿vais? Que te cuenta la historia de Dick Cheney. Sí, la vi en el cine. De la trama película. Está muy guay. Pues, hablando de un poco del gobierno y tal, que lo tratas en tus vídeos, muy bien dicho, ante la libertad, ¿crees que vamos encaminados hacia una autocensura? Es decir, ya no es los aparatos estatales, sino que es la misma gente que está con los políticos y el gobierno quien censura a otros. ¿Hay nuevos métodos de censura? A ver, no creo que haya nuevos métodos de censura per se. Lo que sí es una forma de aproximarse a la información que va cambiando. Entonces yo entiendo que ahora por lo que, como funcionan las redes sociales, pues hay una sobrecarga de información. Tenemos tanta información y tenemos tantas noticias que nos llegan desde todos los ángulos prácticamente que es muy difícil para la gente distinguir, pues eso, qué es real y qué no, qué es más veraz y qué no, en qué les están diciendo medias verdades y en cuáles les están intentando decir la realidad de la forma más objetiva posible. Entonces, a partir de ahí entiendo que en este contexto, para un poco separar la paja del hierro, puedan aparecer agencias de fact-checking como pueden ser Neutral, Maldita y todo esto. Claro, cuando las agencias de fact-checking se empiezan a convertir en juez y parte del asunto, ahí ya la cosa me empieza a escamar más. Porque yo eso lo hablaba el otro día con un amigo periodista y me decía, joder, es que los de Maldita o los de Neutral, no recuerdo cuáles eran, es que esos tíos hacen preguntas en las ruedas de prensa al gobierno. Es decir, que están corroborando qué información es veraz y cuál no, y aparte están dando ellos información. Que yo lo critiqué en un artículo a Neutral, qué rollo de tíos, vosotros, ¿qué hacéis? ¿Cotejar noticias de cuál es verdad y cuál no?
pero luego de repente me soltáis una noticia cargada de bulos y de medias verdades sobre el impacto de género de la crisis del coronavirus entre las mujeres y los hombres y cómo las mujeres eran las que más sufrían. Era algo que rollo de, tío, pero que esto es de una agencia de fact-checking. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo puedes? Se supone. Entonces, que esas agencias tengan la capacidad, ahora mismo, por ejemplo, en Facebook, para decirte que una noticia es veraz o que una noticia no es veraz, pues a mí es algo que no me hace gracia. No se puede llamar directamente censura, pero es algo que no me hace gracia. Es como una especie de verificación de yo tengo la verdad absoluta, sobre todo cuando encima son medios que tienen sus líneas editoriales y tienen sus sesgos, sobre todo por la gente, por con quién participa, de dónde vienen los periodistas y tal. Es cierto que a estos personajes, por ejemplo, en los últimos días, con toda la caña que les metió Alvise y con la presión que hemos podido hacer otros comunicadores y otras personas de influencia por las redes sociales diciendo, oigan, estas personas están haciendo esto. Es cierto que últimamente parece que se están poniendo las pilas, pero no podemos depender de agencias de fact-checking que tengan tanta, yo que sé, que haya tanta colusión entre ellas. Te voy a hacer dos últimas preguntas. Vale. La primera es, ¿qué tipo de retos o cuáles retos tenemos en el siglo XXI? ¿Qué retos nos tenemos que enfrentar a la sociedad hoy día? Pregunta. Es como... muchísimo. No, pues... A ver, hay algo que yo, por ejemplo, publiqué el otro día un vídeo que era una carta que me escribió un seguidor, bueno, un seguidor y un colaborador, alguien con el que soy bastante cercano, es también un colega. Y él básicamente, yo creo que el mayor reto que tenemos o que a mí me gustaría fomentar es intentar dejarnos llevar lo menos posible por nuestro lado irracional. Intentar ser un poco más críticos tanto con nosotros mismos como con las cosas que vemos por fuera. Un poco esto lo hablaba Jonathan Haidt cuando hacía la metáfora esta entre el jinete y el elefante. Pues yo creo que nuestro mayor reto es intentar ser conscientes de que todos tenemos un jinete y un elefante e intentar dejarse llevar lo menos posible por el elefante en este caso. Buena reflexión. Y la última pregunta, Sergio, un poco más, bueno, con lo del vídeo del otro día. ¿Por qué cree que llámese derecha, llámese liberales, llámese anarcocapitalistas, Huerta de Soto, como quiera llamarlo, por qué la disidencia no se une? ¿Por qué no hay una unión formalizada de personas que critiquen el status quo? De youtubers, comunicadores. ¿A qué te refieres con que se una la disidencia? Es decir, ahora por ejemplo hay un programa, Estado de Alarma, que Estado de Alarma, sí. Y tal. Pero ¿por qué no crees que todos los youtubers o todas las personas influyentes un poco en la percepción de la realidad que están en contra del gobierno, en contra de las medidas de la izquierda o las medidas identitarias, al fin y al cabo, no se unen? ¿Por qué hay tanta discordia, tanta pelea entre estas personalidades? Pues mira, yo es que, bueno, ya sabréis que yo he tenido un conflicto con Joan Planas, por ejemplo. A mí me da mucha pena que sea así. O sea, a mí me da mucha pena que algunos comunicadores que se supone que deberíamos estar para intentar hacer la crítica que no hacen los medios de comunicación o intentar abrir nuevas ventanas de, ya no te digo de conocimiento, pero nuevas ventanas de gestionar la información que nos llega del exterior para tanta gente nueva, para tanta gente joven, para tanta gente que a lo mejor está hasta los huevos de los medios de comunicación convencionales y quieren a alguien que nos hable desde su perspectiva independiente. A mí me da mucha pena que esas personas, pues muchas veces estemos a la gresca. También te digo que hay situaciones, yo por ejemplo te lo digo en mi caso, que por mucho que no quiera entrar, al final, quiero decir, me parece ya no tanta la ofensa, pero me parece que uno puede aguantar ciertos ataques hasta determinado punto. Entonces yo entiendo que haya gente que al final tenga que contestar y que al final se vayan a dar estos enfrentamientos. Con lo de que por ¿qué no estamos unidos? Yo no veo tampoco que debiésemos de estar unidos o formar una especie de sindicato de youtubers y tal.
yo estoy muy contento, en este caso, siendo independiente. Y yo escucho muchas veces a otros pensadores o a otros críticos youtubers que están en la red y a veces estoy de acuerdo con ellos y a veces no. Yo creo que sí que cada uno tenemos perfiles que nos diferencian un poco más. Por ejemplo, Libertad y lo que surja, pues se dedica a hacer vídeos de prácticamente todo, todos los días y tiene una línea de pensamiento más claramente pues anarcocapitalista. Luego está Infoblogger, que a lo mejor es una persona que es algo así como el corte conservador del partido, del típico votante del Partido Popular, que normalmente le dedica sus críticas al Partido Socialista. Yo a lo mejor que tengo un perfil, pues a lo mejor no tan marcado hacia un lado conservador, pero estoy más o menos abierto. Entonces me parece que cada uno pues que cubrimos nuestro espacio como podemos. Algunas veces nos unimos, otras veces no. Algunas veces hay broncas que me gustaría que no hubiese y otras veces no las hay. En cualquier caso, iniciativas como la de estado de alarma o la de tal me parecen bastante necesarias. Ojo, que no significa que yo secunde todo lo que se dice en estado de alarma y tal, pero que sí que me parecen necesarias para que exista una balanza entre lo que dicen unos medios de comunicación y nos dicen otros, y para que la gente pueda elegir cuál se adecua más o pueda verlos a todos ellos y a partir de ahí pues elaborar una propia opinión y no dejarse llevar por unas corrientes determinadas. Estaría bien que todos escuchásemos con atención las cosas que dice nuestro rival ideológico. O sea, yo de hecho siempre que hago los vídeos, siempre tal, intento escuchar a la otra persona e intento ser, que muchas veces aquí fallo, en esto yo lo acepto totalmente, pero intento ser... Intento darles el beneficio de la duda. Intento no ser un cabrón a la hora de interpretar lo que están diciendo para que digan un mensaje más exagerado que yo luego pueda ridiculizar. Aunque tengo que reconocer que ahora, si revisitara todos los vídeos de mi canal, habría veces en las que habría caído en este tipo de falacias también. Pues nada, Sergio, muchas gracias, tío. ¿Algo que decir? ¿Algo último? No se me ocurre nada, tío. Un minuto final. Bueno, a ver, españoles, por favor. No, no, tío, yo qué sé, que gracias por la entrevista y a ver si todo esto termina pronto y nos podemos tomar unas cervezas en una terraza o algo así. Claro.